Hola a todos, somos Priscila y Samuel y queremos compartir con vosotros una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que además tiene que ver con la iglesia a la que pertenecemos, Betel, esta palabra del año que hace poco recibimos, ¿verdad? Y que estamos trabajando y de la cual Dios nos está hablando muchísimo. Y precisamente en este primer cuatrimestre estamos hablando de algo más concreto que tiene que ver con presencia, que es presencia que nos transforma. Porque sin duda, cuando estás en la presencia de Dios, eres transformado. Y hoy queremos compartir algo que tiene que ver con todo esto. Y algo que caracteriza a una generación que vive en la presencia de Dios, porque estamos hablando no solamente de estar en la presencia temporalmente o puntualmente, sino vivir en la presencia constantemente. Algo que caracteriza a una generación que vive en esta presencia de Dios es que guarda su corazón. Y estamos hablando de esta palabra transformar, ¿no? Y cuando hablamos de transformar, siempre pensamos en transformar lo que está alrededor nuestro, pero siempre un cambio comienza cuando nosotros primero somos transformados. No podemos transformar lo que está a nuestro alrededor si nosotros no hemos cambiado primeramente. Así que vamos a hablar de un personaje, bueno, un grupo de amigos que está en la palabra de Dios y que tiene que ver con todo esto, ¿verdad, Samuel? Sí, partiendo de esta base de transformación, a ver, la palabra nos da múltiples ejemplos de transformación de vidas que no solo han cambiado ellos mismos, sino que han cambiado su entorno. Pero hay alguien que a mí me impacta de una manera especial por la similitud del mundo en el que vivía con el nuestro actualmente y con la cultura que vivimos hoy en día. Además es muy curioso que este profeta, este personaje, escribiera en su libro, que está incluido en la palabra de Dios, un contexto sobre los últimos tiempos, pero que es tan parecido al nuestro, muy parecido al nuestro que vivimos hoy en día. Os estamos hablando de Daniel. Daniel, un hombre sacado de su cultura, de los valores de sus padres, de todo lo que estaba viviendo, para ser llevado a un mundo totalmente diferente, a unos valores totalmente diferentes. Y vamos a analizar hoy, leyendo la propia palabra y que la palabra nos alumbre, de cómo Daniel pudo experimentar bajo una decisión un impacto no solo de su vida, sino en la que estaban a su alrededor. Así que, ¿te parece, Pris, si empezamos a leer la palabra? Sí. Y que la propia palabra vaya mostrando? Nos encontramos en el libro de Daniel y empezaremos por el versículo 1, donde empezamos a saber un poquito de lo que está pasando en esto que estamos contando. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los protagonistas de hoy, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos usó nombres, es decir, les cambió los nombres, y puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Bueno, tenemos aquí algunos nombres un poco difíciles. Nabucodonosor, Aspenaz. Pero bueno, tenemos a Daniel y a estos amigos, resumiendo el texto, vivían tranquilamente en su casa. Viene don Nabucodonosor y lo que hace es sacarle de su tierra para plantarle en otra tierra y educarle conforme a los valores de otra cultura que era contraria totalmente a lo que él estaba viviendo. Me hace reflexionar y pensar en ciertos aspectos que la cultura quiere tomar el control, especialmente sobre los niños. Hay un especial interés en educar a nuestros hijos
en educar a los niños, y si nosotros, ya como iglesia, como padres, no nos dedicamos a educar a nuestros hijos y a ponerles la palabra de Dios, otros lo harán. Incluso el Estado querrá hacerlo, ¿no? Y otros aspectos culturales. Y yo creo que vamos a ver aquí cómo la vida de Daniel fue impactada por los valores que sus padres les dieron en su lugar de origen. Y a pesar de todo aspecto cultural que le quisieron meter, no pudieron cambiar. De hecho, hoy en día está muy de moda la palabra influencia, ¿no? Hoy todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo trabaja de influencer o le gustaría ser influencer porque vivimos en una sociedad en la que somos influenciados de muchas maneras, por todas partes, tanto para bien como para mal. Y no podemos evitar esa influencia de la cultura a nuestro alrededor, de las diferentes esferas de la sociedad, ¿no? Donde nos podemos encontrar en la educación, en el arte, en el entretenimiento. Y es curioso cómo Daniel, quizás en otro contexto, ¿no?, se encontraba en una situación así. De repente se vio en una cultura que estaba muy diferente de la que venía y empieza a sentir que puede ser influenciado y puede cambiar incluso pues, sus valores y principios. Pero en el siguiente versículo, en el versículo número 8, dice, o más bien hace algo que va a determinar su futuro. Nuestro pastor siempre dice que en la obediencia, ¿no?, a Dios va a determinar tu futuro. Y aquí vemos un pasaje que resume perfectamente esto. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel decidió algo, determinó algo para su vida, y eso, esa obediencia a Dios de determinar que no se iba a contaminar, cambió su futuro. Aquí está el punto clave número 1. Decisión. Decide. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tomó una decisión de que a pesar de que había una cultura que estaba intentando moldearle, que estaba intentando meterle unos valores, que estaba intentando modificar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de comer, su forma de vestir, Daniel dice, no, propongo en mi corazón no contaminarme. Decide. Esto me hace pensar en lo que estábamos hablando antes, ¿no?, con lo que es el concepto, la palabra de transformación. A veces queremos cambiar o no queremos que nos influencien ciertas cosas, pero pensamos que esto es magia, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación tenemos que decidir no dejarnos influenciar por ciertas cosas o dejarnos influenciar por otras que sí son buenas y determinarnos, ¿no? Y todo comienza, una transformación va a comenzar con una decisión. Claro. Mira aquí, Priscila, que además algo importante que vamos a ver en la vida de Daniel de aquí en adelante es que Daniel decide no contaminarse con la cultura, pero sigue estando dentro de la cultura. Que este es uno de los puntos. Decide no contaminarse con todas aquellas cosas que no le agradaban a Dios, pero no decide apartarse y aislarse de la cultura. Esto es algo importante en la vida de Daniel. Y de un importante. Cristiano, porque muchas veces no estamos en ese... hacemos como una burbuja. Exactamente, ¿no? Es como rechazamos todo lo que está afuera y no, nos metemos en una burbuja, y cuando Dios nos llama a influenciar, ¿no?, y a predicar su evangelio, a ser luz y brillar, nos está hablando de salir de esa burbuja, pero hay que encontrar eso, ¿no? Jesús lo dijo bien claro. Dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Dice, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que el mundo les conozca. Muchos jóvenes a veces nos preguntan, ¿no? Pero ¿cómo hacer esto, no? ¿Cómo decido no contaminarme? ¿Cómo dejo que no me influencien ciertas cosas? Y aquí vemos un ejemplo claro en Daniel, en su contexto, en su generación, pero cómo tomó una decisión y eso le ayudó a influenciar. Y la decisión daba miedo a los que estaban a su alrededor, pero dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, que le decía, escucha, que si tú no comes de la comida vas a parecer que estás hecho polvo, que si tú no comes de la comida el rey me va a meter caña. Y dice, van a ver el rey que estéis más pálidos y me van a echar la culpa a mí. Y Daniel les dice, bueno, Dios honra la decisión de Daniel, ¿no? Y le dijo Daniel a este hombre jefe de los eunucos, que estaba puesto por jefe, mira, te ruego que hagas la prueba. Haz la prueba 10 días.
con nosotros. Danos a comer legumbre, a beber agua, deja el vino, deja la carne, ¿no? Y compara luego la situación, nuestros rostros, de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y después haz según veas. ¿Y cuál fue el resultado? Que al cabo de los días estaban ayunando, estaban teniendo una dieta ahí, conforme al corazón de Dios, ¿no? Y frente a todo pronóstico, dice, al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mucho mejor. Más fuerte, más robusto. Dice que otros muchachos que comían la porción de la comida del rey no estaban tan bien. Y entonces Melsar, que llevaba la porción y el vino que habían de beber y les daba legumbres, vio todo esto, ¿no? De manera sobrenatural, Dios respaldó la decisión de estos jóvenes de no contaminarse. Y yo pensaba, llevado a la práctica, cuántas veces, ¿no?, Dios nos pide tomar ciertas decisiones que parece que van a contracultura, ¿no? Que quizás no van a ser decisiones fáciles porque a simple vista, ¿no?, o con ojos de quizás naturales, parecen una locura o no tienen sentido. Pero muchas veces Dios, para ser transformados, nos va a pedir que tomemos decisiones de fe, de realmente creer que la presencia que va contigo, que es Jesús mismo, que está en ti, pues es lo que te da poder para vivir en la cultura sin ser influenciado por la cultura. Pero mira esto, Pris, porque dice además, no solo que ellos no estaban más débiles y estaban igual, sino que el jefe de los eunucos les vio y el rey les vio superiores. Les vio 10 veces, dice. 10 veces superior. Dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y pasados pues los días, al final del que el rey había dicho que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel y sus amigos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que le consultó 10 veces mejores. Impresionante como el decidir no contaminarte a pesar de la influencia externa, el Señor te levanta. Además, fíjate en esto, que fue una decisión que no solo implicó una parte de él, sino que fue una decisión que tenía que ver con una transformación integral, ¿no? Con realmente el cuerpo, el espíritu y el alma, porque estamos hablando de su apariencia, del conocimiento y la sabiduría que recibieron y cómo supieron gestionar todo eso también emocionalmente, ¿no? Cómo el tomar esa decisión de fe y creer que Dios les iba a dar gracia delante de los eunucos para realmente demostrar que cuando nos dejamos transformar por la presencia es entonces cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo, ¿no? Para vivir siendo influencia. Además, lo fuerte es que no solo lo vio el rey, sí, o sea, no solo era algo que ocurrió en ellos mismos, sino que los demás lo veían. Fue algo que trajo un impacto, ¿no? Esto impactó al rey. El rey dijo... Es algo sobrenatural, esto no es algo normal. Estos muchachos tienen algo, tienen algo diferente. O sea, han tomado una decisión y esa decisión ha provocado que la cultura vea algo diferente. Una contracultura del reino. Vio algo diferente en ellos, algo que destacaba, ¿no? Les hizo, no me quiero adelantar ahí al siguiente punto, pero bueno, les hizo... Brillar. Exactamente. Que es el segundo. Y como hablábamos, ¿no? En este mundo, ¿no? En esta sociedad que vivimos actualmente, donde todo el mundo quiere brillar, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener muchos likes, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere brillar, pero en el fondo esto es algo que cuando Dios habla de brillar no habla de este tipo de brillo, ¿no? Dios habla de estar en su presencia, ¿no? Brillar en su presencia, y va a ser en ese lugar secreto, ¿no? Digamos, con Dios, donde vamos a encontrar esas herramientas o estrategias para realmente brillar para Jesús. Más que brillar nosotros, que Jesús brille en nosotros. Y a Daniel le hizo falta este lugar secreto, por lo que continúa en la historia, que es que dice que ya el segundo año del reinado de nuestro amigo Nabucodonosor, tuvo un sueño y entonces se quedó hecho polvo en la cama, diciendo que he soñado, ¿qué tal? Raro, ¿no? El sueño no me acuerdo, y dice, llamarme ahora a todos los sabios, a todos los entendidos, porque he tenido un sueño, y como no me lo digáis aquí, y ya veréis, ¿no? Y dice, venga, decírmelo. Nadie dice, respondiendo por segunda vez, y dijeron,
dinos el sueño, oh rey, no nos lo pongas tan difícil y os mostraremos la interpretación. Y el rey respondió, todo cabezón, ¿no? Nuestro amigo Nabucodonosor, yo conozco ciertamente que ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. O me mostráis el sueño o va a haber una sola sentencia para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me deis su interpretación. Esto es algo imposible. Algo imposible. Y los caldeos, los sabios, los entendidos que había llamado el rey, le dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer esto, rey. No hay nadie. Además de esto, ningún rey, príncipe, señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y esto es tremendo, Pris, porque dice, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El propio rey estaba diciendo, esto es algo que solo el Dios verdadero puede solucionar. Y entonces aquí ya lo que hacen es mandar con enojo que maten a todos. Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, por lo cual esta sentencia iba a caer también sobre ellos, ¿no? Y entonces en esto Daniel aquí muestra un carácter de reino y en vez de ir a Nabucodonosor diciendo ¿cómo nos vas a matar? No, él le dice, bueno, déjame a mí que yo intente interpretar tu sueño. Aquí también me imagino a Daniel, ¿no? Porque un poco... Imagínate. Pues temeroso, entiendo, pero también consciente de que la presencia de Dios iba con él, de que él había tenido esa transformación y que sabía que en esa presencia había poder y que Dios estaba con ellos. Entonces yo también me imagino, a la vez que temeroso, seguro de que Dios tenía un plan con toda esa situación. Tú imagínate, además, la situación, que es que de repente vienen a tu casa y te dicen, Daniel, vente con nosotros que te vamos a machacar, te vamos a hacer polvo, ¿no? Y entonces, claro, dice que aquí Daniel respondió, como tú dices, ¿no? Podía haber respondido, ¿pero qué? Dice que respondió sabio y prudentemente, y es que ante una cultura que quiere matarnos, debemos responder sabia y prudentemente bajo la unción de Cristo y el carácter de Cristo. Sí, porque es ahí donde vamos a hacer brillar a Jesús, ¿no? Y donde se va a mostrar realmente el carácter que hay en nosotros, no en nuestro carácter, el de la carne, ¿no? Sino el carácter de Cristo en nosotros. Y fue en lo secreto de la habitación donde Daniel encontró la respuesta que salvaría no solo su vida, sino la de sus compañeros. Es que cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios está con nosotros, claro, y que la cultura no puede acabar con nosotros porque Dios es más grande y Dios tiene poder. No solamente todo eso o esa relación con Dios va a traer beneficio para nosotros, sino que va a traer beneficio para los que están a nuestro alrededor. Eso es impresionante. Y Daniel encontró respuesta en la intimidad de su habitación. Por eso es tan importante insistir en lo que estamos hablando todo este tiempo y vamos a hablar durante todo el año, ¿no? La importancia de vivir en esa presencia, donde vamos a encontrar respuestas que incluso otras personas no tienen para la sociedad, ¿no? ¿Cuántas preguntas sin respuesta vivimos actualmente, ¿no? De problemas que hay, situaciones en el mundo. Fíjate ahora, pues, todas estas cosas que están pasando, ¿no? El terremoto en Turquía. ¿Cuánta necesidad? ¿Cuántas respuestas necesitamos? Y al final, todas esas respuestas se resumen en Jesús. Y solo vamos a encontrar eso en lo secreto de nuestra habitación, en nuestra intimidad con Dios. Y eso es lo que ocurrió. Dice que Daniel se metió en la intimidad de su habitación y Dios en visión de noche le revela el misterio. ¿Y qué misterio? Y es que cuando tú decides brillar, eso provoca un impacto. Y fíjate, bueno, Daniel ya vemos como él comenta todo el sueño, es algo tremendo la revelación que Dios le da a Nabucodonosor, ¿no? A través de Daniel, de cómo iba a hablar de la cultura a lo largo de los tiempos. No estamos ahora, pero habla de una estatua que iba a dejar la cultura de Babel, la cultura de Babilonia, que se da hasta nuestros días también. Y de cómo esta iba a afectar, ¿no? Y de cómo Cristo iba a acabar con esa cultura, trae una revelación tremenda a través de la presencia que encuentra en la habitación. Y lo fuerte es que esto provoca que Nabucodonosor diga,
realmente tu Dios es Dios de dioses Necesito esa y Señor de señores. Tú cerca. tienes algo que nadie tiene. Me impacta. Y lo fuerte es que no solo salva la vida de Daniel, sino de todos los magos, astrólogos que estaban a su alrededor, que también el rey había ordenado matar. Y es que cuando tú decides brillar, no solo tu vida es transformada y salvada por Cristo, sino que traes salvación. Exacto. Hay como una cobertura, ¿no?, en tu vida que cubre también a los que están a su alrededor. Tremendo. Es increíble. Impresionante. Esto es impresionante. Además, fíjate el resultado, que la humillación de Daniel no es la respuesta no está en mí, está en la presencia del Señor, que sí que habita en mí, a través de Jesús, ¿no? Pero Nabucodonosor reconoce esa presencia y dice, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen regalos, incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los misterios, porque pudiste revelar este misterio. Y yo eso lo anhelo para mi vida, realmente, de verdad, lo anhelo, ¿no? El que la presencia de Dios sea tan evidente en mi vida que brille a través de mí, ¿no? Que no sea yo la que brille, sino que Él pueda brillar a través de mí en todo lo que haga, en mi trabajo, en mi familia, como madre, como esposa, como vecina, como hija, ¿no? En todo lo que yo haga en mi ministerio, en la iglesia. Que la presencia de Dios sea tan evidente en mi vida que no solo me transforme a mí, sino que Jesús brille a través de mí, todo eso cambie mi alrededor, cambie los ambientes. Tenemos el poder para cambiar ambientes, lugares en los que estamos, quizás cosas que Dios quiere hacer en el mundo y en nuestra sociedad y que no las va a poder hacer si no dejamos que su presencia habite en nosotros y seamos transformados por esa presencia. Sí, además el mundo dice que aguarda impacientemente la manifestación de los hijos de Dios a través de la presencia del Señor. Decide brillar y permanece. Porque claro, la historia de Daniel mola un montón. Se la contamos a nuestra hija, a Dana por las noches, luego ya viene el foso de los leones, pero ahora llega algo de los amigos de Daniel, que es que la cultura que alababa a Daniel en un punto, lleva a meter al horno de fuego a sus amigos por honrar y creer en el mismo Dios que Daniel honraba y creía. Y tenemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Hace una estatua de oro. Tenéis la historia en el libro de Daniel, capítulo 3. Entonces dice, el que no se postre ante la estatua de oro que yo, el rey Nabucodonosor, he hecho tal, nada. Acabo. Morirá. Y además, toda esta revelación que Nabucodonosor recibió, en vez de llevarle a dar la gloria a Dios, le llevó a construir una religión propia en la que él fuera Dios. O sea, se engrandeció con la revelación, hizo esto, pero los amigos de Daniel habían decidido brillar y permanecer, aunque te metan al fuego. Y esta es la historia. Este asunto es tremendo. Y además, lo que intentó hacer Nabucodonosor, ¿no? Y esto, Pris, lo comentábamos y me comentaba Pris que era algo impresionante. Sí, porque con el tema de que pues todo el pueblo no le adorara, él hizo o planeó como una fiesta a propósito, ¿no? Con acompañamiento musical, pone la palabra, lo explica muy bien, bocina, flauta, arpa. Y aquí tenemos descrito como una gran orquesta, ¿no? Compuesta de instrumentos, percusión, etcétera. Diríamos que se podía tratar de esa orquesta nacional de Babilonia, ¿no? Nabucodonosor montó un tinglado para que todo el mundo, ¿no?, le adorara y celebrara pues su poder, ¿no?, su reino, ¿no? Y la música iba a tener un lugar muy importante en aquel evento. Y reflexionando un poco sobre la palabra, yendo un poco más al fondo del asunto, vemos cómo a Nabucodonosor no le interesaba para nada que las personas supieran realmente lo que estaba pasando, ¿no? Sino que simplemente les animaba a dejarse llevar, ¿no? Es como voy a hacer una fiesta para que la gente se entretenga y realmente no sean conscientes de lo que están haciendo, que es adorarme a mí, ¿no? Y reflexionábamos a ello y decíamos, es que a veces el enemigo simplemente, se lo ponemos muy fácil, ¿no? Sí. Simplemente nos anima a dejarnos llevar, ¿no? Para que finalmente él haga lo que quiere, lo que quiera, ¿no? Y vemos cómo
cómo a veces, ¿no?, hay distracciones que o simplemente el enemigo nos dice, bueno, no es para tanto, no pasa nada. Cuando nos damos cuenta estamos adentrados en una cultura que no tiene nada que ver con los principios y valores del reino, ¿no? Y a veces el enemigo va a ser también muy astuto en esto. Y es interesante, ¿no?, cómo ver cómo Nabucodonosor actuó de esta forma para distraer. Y es interesante también cómo los amigos de Daniel no fueron distraídos por esto, sino que realmente fueron conscientes de lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Sí, porque a veces, es lo que tú dices, Pris, la presión cultural que ejerce sobre el mundo entero a veces es tan fuerte en ciertos aspectos. Tenemos TikTok, Instagram, YouTube, hay tanto bombardeo, la televisión, los medios de comunicación, que además son parte de esta cultura de Babilonia que actualmente ha llegado hasta nosotros también, y cómo a través de formas bonitas, como tú dices, te plantea todo. Exacto. Todo te hace plantear cosas que están totalmente opuestas al reino de Dios y que realmente sin darte cuenta se están estableciendo esos pensamientos porque la cultura te los está metiendo por todos lados. Y aquí Dios busca gente que permanezca en pie. Que diga, aunque la cultura me diga que te doblegues, exacto, yo permanezco en pie en la presencia de Dios. Y no estamos diciendo que todo esto sea malo, ¿no? Sino que, de hecho, yo creo que Dios quiere usar todo esto y nosotros como hijos e hijas de Dios usarlo como estrategia para hacer brillar a Jesús a través de la cultura, como estábamos diciendo, ¿no? Pero qué importante es ser sabios y prudentes en todo esto que estamos hablando, no dejarnos distraer por el enemigo, sino estar bien conectados con Dios en intimidad, con su presencia, ¿no?, en todo momento, y saber distinguir, ¿no?, las estrategias del enemigo y dejar que Jesús, que Cristo brille en nosotros. Lo fuerte además de esto que en esta cultura está pasando mucho es que muchas veces somos tolerantes con un montón de opiniones. Tenemos la virtud de ser tolerante y la cultura te lleva a ser tolerante con cualquier opinión. Pero en cuanto te sales de la cultura, ahí ya viene el horno de fuego. Viene el horno de fuego. Hay muchas personas que no tienen dificultades en esto, pero es muy fácil ser tolerante cuando no se tienen convicciones arraigadas. Y va a venir cosas en las que culturalmente vas a tener una presión por tener unos valores de reino. Ya está pasando esto. Ya está pasando, ¿no? Pero vemos el ejemplo de Daniel que, al igual que hoy, la cultura está sometiendo en muchos aspectos de decir o te arrodillas o pasas por el fuego. Yo creo que esto va a hacer para las personas que decidamos brillar y permanecer, que este sea el sí más puro que se ha dado a lo largo de la historia y de la cultura humana, como el sí de los amigos de Daniel. Y lo podemos ver como ejemplo en la respuesta que dieron los amigos de Daniel, ¿no? No fueron con ambigüedades, fueron, bueno, es que nos dolían las rodillas, por eso no nos arrodillamos. No. Fueron bien claros, no tuvieron miedo, ¿no? Dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. No sé si somos conscientes de lo que estamos leyendo, de lo que pasó. O sea, es que Nabucodonosor les amenaza a los amigos de Daniel y les dice que van a ir al horno de fuego, que se van a morir si no le adoran. Y qué fácil hubiera sido el haberse arrodillado y luego haber pedido perdón a Dios o el haber puesto cualquier excusa. Pero ellos en su cara les dicen a Nabucodonosor, es que nos da igual, es que nosotros solo vamos a adorar a nuestro Dios y nos da igual que nos mandes al horno de fuego, porque Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, es que nos da igual tampoco. Seguiremos adorando y creyendo que Dios es Dios, ¿no? Y que nuestro Dios realmente tiene poder. El hecho de dar este sí tan puro, además de decidir brillar y además permanecer, desató la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Porque metieron a 3 en el horno de fuego bien atados, los que le tiraron al horno cayeron quemados en el mismo instante, pero en el horno había 3 que no estaban atados, estaban andando, y había un cuarto. La presencia de Dios manifiesta y acompañando en el fuego ante un sí puro. Exacto. Ante cualquier doblez de la cultura que quiera poner. Esto es algo tremendo, como la presencia de Dios se manifiesta.
a veces oramos, ¿no?, por lo sobrenatural y oramos, Señor, queremos ver milagros, queremos ver tu poder. Y a veces lo más sobrenatural es un sí de obediencia a Dios, ¿no? Cuando tú obedeces a Dios, aun en medio de la dificultad, aun en el horno de fuego, decides permanecer. Y ahora que estoy diciendo esto, se me vienen tantos momentos y experiencias que hemos vivido en nuestras vidas, hornos de fuego en los que no entiendes lo que está pasando, no entiendes por qué Dios está permitiendo esto, pero aún así tú sí permanece y sigues diciendo, aunque no me sanes, yo voy a seguir creyendo que eres un Dios sanador. Aunque pierda a mi bebé, voy a seguir declarando y creyendo que tú eres un Dios bueno. Y es en ese horno de fuego donde tú dices sí y permaneces, y ahí es cuando se desata lo sobrenatural, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, esas respuestas que no puede darte el hombre, pero que sí te las puede dar Dios. Eso es lo que desata el poder sobrenatural, cuando tú permaneces en medio del horno de fuego. Sí, esta decisión de seguir a Jesús es... puede sonar a veces, sí, seguir a Jesús, todo te va a ir bien, ¿no? Pero a veces va a determinar tomar decisiones fuertes para que la decisión permanezca. Un poco resumiendo todo esto, lo que hemos extraído de la propia palabra de Dios, ¿no?, es que la decisión de estos amigos de no contaminarse con la comida pudo parecer una prueba de obediencia que los preparó para ser fieles cuando la amenaza realmente era mayor. Y es importante que nosotros seamos fieles ahora en preparación para las pruebas que puedan venir en un futuro. Punto número 1 es decide. Punto número 2, brillar. Resistir la influencia del mundo en intimidad con Dios hará que brilles y resplandezcas con tu propia vida. Y punto número 3, decide brillar y permanece. Solo permaneciendo conseguiremos ser de influencia. No cambiaremos el mundo con eventos puntuales o decisiones que van y vienen, con una vida quizás no comprometida de verdad con Jesús, ¿no?, sino con nuestra permanente decisión de cada día de seguir a Jesús, donde estemos y frente a toda dificultad. Y creemos que viene un tiempo tremendo para la Iglesia del Señor, incluyendo la Iglesia Betel, y solo permaneciendo conseguiremos ser influencia. No cambiaremos el mundo con eventos puntuales o decisiones que van y vienen, sino con una decisión de permanecer día a día, de seguir a Jesús donde estemos y frente a toda dificultad. Y si todavía tú no has decidido seguir a Jesús en el día de hoy, aquel Dios hecho carne, Salvador del mundo, que Él decidió venir a este mundo para brillar en medio de las tinieblas, dice, y las tinieblas no pudieron contra Él, porque son más fuertes, a pesar de su humildad y a pesar de todo, Él permaneció hasta la muerte, y muerte de cruz para salvar tu vida, pero la muerte no pudo detenerlo, la propia presencia de Dios, el Espíritu de Dios le levantó de los muertos, y por eso podemos decir hoy que somos libres en Cristo Jesús, y esa decisión ha marcado nuestra vida. Te invitamos que si no lo has hecho, tú puedas recibir hoy a Jesús, decidir hoy por Jesús en tu vida, y también daros las gracias por este tiempo que hemos compartido aquí con Priscila y conmigo. Y si ya has decidido por Jesús, te invitamos a que permanezcas en la presencia de Dios, que no sea algo puntual o temporal, como decíamos, ir de vez en cuando a la iglesia, sino que decidas también hoy vivir en la presencia de Dios permanentemente. Pues hasta esto, a próxima, seguimos, que Dios os bendiga, decide brillar y permanece. Que Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. De una vez más, nuestros corazones. Nuestros corazones
insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza, y esperanza.